Hola paranormales, bienvenidos a mi canal, yo soy Aidena y si aún no me conoces te invito a ver todos los podcasts donde he participado con Gafe 423, con Jalisco es Conocido, con Paco Arias en Extra Normal, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, paranormales, comencemos. Oigan, hoy vengo reflexiva. Hoy quiero hablarles del tema de la muerte. No sé si me vayan a silenciar el video. Estuve todo el tiempo pensando como que cómo decir la palabra porque la voy a mencionar todo el video y no quiero que me lo vayan a bloquear. ¿Le decimos la morida o qué? ¿O cómo le diremos? ¿La desvivida? ¿La calaquilla? ¿La qué? Y he estado súper reflexiva con este tema de la morida porque estoy leyendo este libro que se llama El pequeño libro del duelo de Camila Sodi. Este es el primer libro de esta autora. Y la verdad es que yo desde que lo vi me gusta la portada, me gusta la textura, tiene así como acartonado, como que sobrio, como que me gustan este tipo de cosas porque yo siento que yo soy así como un escupitajo de color y cuando veo cosas así como que muy blanco y negro me llama la atención, hombre. Me llama la atención así, las cosas sobrias me llaman la atención. Entonces, paranormales. La muerte es parte de la vida, la muerte es algo garantizado que tenemos todos. Ya sabes que te vas a morir, ya sabes que la gente que ama se va a morir, ya sabes que las personas, ese es el camino que vamos a tomar. Y allá vamos, ¿no? Y la verdad es que es un tema que me pone de todo, me pone feliz, me pone triste, me pone nostálgica, me pone pensativa. Y yo empecé a leer esto porque justamente asistí a una constelación. Yo nunca había ido a una y menos, una vez fui a una, pero la verdad es que como que yo fui de espectadora, ¿saben? Yo no fui de participante. Y en esta que fui sí participé, entonces yo no sabía como que muy bien la dinámica de las constelaciones y no te pases, que es impresionante. Sabía cómo eran, sabía cómo se manejaban, todo esto sí sabía, pero no, como no había asistido a una, no lo tenía tan claro. Bueno, la cosa es que voy y la persona, una de las personas que era guía en la constelación dijo algo que a mí me perturbó. Esta persona le explicaba a una de las participantes, le decía, toda nuestra vida se basa en pérdidas y decía, todo el tiempo estamos perdiendo algo, todo el tiempo estamos teniendo pequeños duelos. Todos los días perdemos tiempo, todos los días perdemos juventud, todos los días perdemos oportunidades, todos los días se tratan de pérdida. Y yo nunca había visto como esa parte tan profunda de la vida cuando en realidad sí, entonces, mientras tú estás viendo este video y yo lo estoy grabando, estamos perdiendo horas de nuestra vida. No te vayas del video, por favor. Bueno, estamos perdiendo y la verdad es que pues la pérdida está muy relacionada con la muerte. Hace unos meses un paranormal me envió unos textos, un material que era de un señor que estudiaba los cuerpos que tenemos, los cuerpos espirituales, el cuerpo físico. Y este hombre había hecho muchísimas investigaciones y él concluía, bueno, más bien le habían dado la información. Ay, es que esto está medio revoltoso, pero se los voy a tratar de explicar con mis palabras. Le habían dado la información de que las personas veníamos a vivir y luego morir porque era la única manera en la que nuestra alma entendiera los finales. Porque se supone que de donde venimos no hay ni principio ni final, es eterno, siempre ha estado. Entonces, que nuestra alma bajaba al planeta Tierra para experimentar lo que era la pérdida, la muerte, porque en nuestra fuente, en nuestro núcleo de donde nosotros provenimos, no existe la pérdida, no existe la muerte, todo está unificado, unido, todo, o sea, todo. Esa información, más lo de la pérdida, más el entender que, a ver, ¿sí estamos perdiendo o será que nos estamos acercando a nuestra fuente, a nuestra matriz? Oigan, ya se me perdió la... Oh, acá está. Y yo me puse a preguntarme todas esas cosas, ¿no? Como que todo va teniendo como una lógica. Ni siquiera tener nuestro cuerpo completo está tan garantizado como la muerte. La muerte, siento yo, esto es una opinión personal, es lo único que tenemos garantizado. No tenemos garantizada la salud, la felicidad, la realización, el éxito. Solo tenemos garantizada la muerte. Y siento que a veces no se le da el lugar tan importante que ocupa.
A mí me desespera mucho paranormales las personas que dan la vida por sentado, que creen que mañana van a amanecer, que creen que mañana todo va a seguir igual, que creen que mañana las personas que aman van a estar ahí. A mí me desesperan muchísimo esas personas. Y a lo mejor yo le desespero a esas personas también, pero trabajo tan cercana al tema de la muerte que cuando veo a una persona que da todo por sentado, ¡ay, no! A mí me desespera demasiado. Ya me estoy aquí en terapia con ustedes. O sea, de verdad, para mí es muy estresante saber que hay personas que dan por sentada la vida. Y creo que recordar la muerte es una parte fundamental para disfrutar la vida precisamente, para desenvolvernos en la vida con mejores actitudes, para hacer relaciones que realmente valgan la pena. Y bueno, todo esto surgió Paranormales porque mis procesos de duelo, yo creo que muchos aquí se pueden identificar, mis procesos de duelo han sido bastante crueles, bastante duros, no hay duelos bonitos, no hay duelos fáciles, simplemente hay duelos, todos son diferentes, pero todos suelen ser bastante pesados, ¿no? O bastante dolorosos. Un duelo duele, dicen por ahí, ¿no? En este libro que yo estaba leyendo, leí un párrafo que cita lo siguiente. Camila Sodi habla de cuando su madre estaba muriendo. Y Camila dice, la imagen era de ella en mi casa, en mi cama, el día de su primera muerte, si puedo llamarlo así. El día en el que todo sucedió. Octubre 18, 2024. Es reciente Paranormales, no tiene ni 2 años. Tenía una cara de niña chiquita, asustada. ¿Qué digo asustada? Aterrorizada, perdida. Se sentía como si no estuviera aquí, en este plano. Algo terrorífico habitaba su mirada y, sin embargo, había una completa y total inocencia en sus ojos. Quiero que noten este texto Paranormales. Dice, se sentía como si no estuviera aquí en este plano exactamente, porque cuando nosotros, bueno, no es que yo lo haya pasado directamente en esta vida, pero he estado mucho en contacto de la muerte. Cuando nosotros estamos transicionando, es como si no estuviéramos ni en un plano ni en el otro, y hay personas, yo he notado, que se quedan como divagando, como en el medio, ni aquí ni allá, en una línea intermedia. Y es ahí donde yo lo llamo atorarse. Están atorados entre la vida y la muerte. Y luego es aquí donde entran los tanatólogos a despedir a esas personas, a ayudarlas. La otra vez me comentaba una mujer que yo admiro muchísimo, que precisamente es tanatóloga. Ella me decía, hay un masaje en este rubro de la tanatología donde vas masajeando el cuerpo de la persona que va a morir y al mismo tiempo vas agradeciendo todo lo que... Ay, no sé por qué me dieron ganas de llorar. Vas agradeciendo todo lo que tu cuerpo hizo por ti. Todos sus esfuerzos, todo lo que luchó. Ay, no, espérate, quiero llorar. Oye, Aide, espérame, todavía no te mueres tú, espérate. Es que imagínense la escena, ¿no? Una persona que ya vivió su vida, ya atravesó sus errores, ya aprendió sus lecciones y ahora le está agradeciendo a su cuerpo. Y a veces sucede esto Paranormales, que las personas que van a transitar al otro plano o que van a morir, no quieren irse porque están atorados o anclados a un problema. Y me he fijado que en las consultas muchas personas, muchos muertitos, sus espíritus llegan a contarme problemas de la vida terrenal que a lo mejor están experimentando las esposas que dejaron o los esposos que dejaron, los hijos, los nietos. Y me impresiona ver cómo un problema terrenal puede traer al espíritu de un muerto y puedo yo escucharlo. Eso es algo que, miren, Paranormales, yo no me ciego en este mundo. A mí también me gusta como que la explicación científica de repente siento que hasta es como que necesaria, ¿saben? Y yo sí me pregunto mucho como que de repente llega el abuelo y me dice de que, oye, mi hijo se está peleando con su hermana por la casa y necesito que paren. Y yo, ¿cómo? O sea, yo misma me cuestiono ¿qué tanto un humano puede anclar a un muerto al grado que ese muerto no esté descansando o venga a avisarnos de un problema que deberíamos de resolver los humanos, no los muertos? Entonces,
A todo esto viene por el texto de la madre de Camila Sodi, donde ella dice que no estaba ni en un plano ni en el otro. Sí, precisamente me ha tocado ver situaciones donde las personas que ya se van a morir no quieren atravesar eso y se quedan en la línea intermedia porque hay algún problema, porque están esperando que llegue alguien para despedirse. No tienen idea la cantidad de veces que he visto esto o me he enterado de esto, de que el muerto nada más estaba esperando que el hijo llegara de Estados Unidos, o la hija venía en el carro y en cuanto llega la hija al hospital se muere, o en cuanto tienen una conversación se van. Entonces me parece súper, es mi punto de vista, súper elevado de parte de la persona que se va a morir el resistir un poquito más para irse. Ahora, poniendo este contexto, y esto va dedicado a todas las personas que atiendo en consulta, que se quedaron como con cierta culpa de no haberse despedido de sus muertos, creo, por todo lo que he visto a lo largo de este tiempo, que cuando no te alcanzas a despedir, no era, ¿cómo decirlo? No tenía que haber esa despedida porque vas a despedirte en otro momento o en otro plano o a través de un sueño, y aunque nosotros humanamente quisiéramos despedirnos con el cuerpo presente, con el alma viva, con el corazón latiendo, pues a veces no es posible. Y me da mucho la sensación de que a veces no es posible porque de esa falta de despedida tiene que surgir un aprendizaje. Paranormales, les voy a contar una historia. No sé si esta historia yo ya se las he platicado. Creo que sí, en algún podcast, en un video mío no, pero creo que en un podcast sí. Cuando yo era mucho más chica, era todavía menor de edad, mi abuelita fallece. Mi abuelita y yo éramos súper unidas porque ella y yo cumplíamos el mismo día y mes de nacimiento, entonces nuestras fiestas las hacíamos juntas, el pastel, yo le daba un regalo, ella me daba un regalo a mí. Generalmente ella me felicitaba antes que cualquier persona, y durante muchos años viví con ella, o sea, vivimos muchos familiares juntos, entre ellos ella. Y casi siempre su cuarto estaba a un lado del mío. Bueno, durante muchos años así fue. Entonces, cuando era nuestro cumpleaños, lo que ella hacía es que justo a las 12 de la noche, ella tocaba mi puerta y me daba mi abrazo de cumpleaños y yo le daba el abrazo de cumpleaños a ella. Entonces era un momento súper íntimo entre nosotras dos porque era nuestro cumpleaños, las dos estábamos celebrando lo mismo y me daba el regalo y el abrazo. Y casi siempre me acariciaba los cachetes, ¿no? Y entonces, bueno, mi abuelita era repostera, entonces también me hacía un delicioso pastel de chocolate con nuez, donde tuvimos como una separación muy grande de varios meses. Y pues a los meses ella caía en el hospital muy grave. Yo era menor, entonces no me dejaban entrar al hospital. Y fue todo un dilema, Paranormales, porque ella y yo no nos hablábamos. Habían sucedido problemas. Entonces, cuando yo me entero, pues ella ya estaba en el hospital. Cuando yo voy al hospital a simplemente ver si podía ir a asomarse por la ventana, porque yo no podía subir a la habitación. Ay, perdón si se me corta la voz. Ella estaba súper grave, Paranormales. Ella ya no hablaba, no, horrible, o sea, muy grave se puso mi abuelita. Me había rehusado muchísimo a visitarla, estar cerca de ella, saber de ella, porque como que en mi mente de adolescente, si yo no me acercaba tanto al tema o si lo evitaba, pues no existía. Ese problema, ese conflicto no existía. Pues no, claramente sí existía, claramente hubo consecuencias, claramente se murió. Y entonces yo recuerdo que yo ya no me pude despedir de ella. En el hospital no me dejaban entrar por ser menor. Hubo una plática con la trabajadora del hospital, como la de trabajo social, algo así, hasta que autorizaron. Y cuando por fin me dieron el permiso para entrar,
recuerdo que yo iba en un elevador. Es que paranormales, esta es una historia. A ver, yo iba y yo me quedaba afuera del hospital con la esperanza de que algún día mi abuelita pudiera asomarse por la ventana y verme. Pero pues eso nunca pasaba porque mi abuelita de verdad ya no podía casi ni siquiera pararse. Entonces, a mí no me dejaban entrar y era mi manera de sentirla cerca. El ir al hospital y estarme en la calle, en una banqueta, pues esperándola. Hubo un día, ella ya tenía tiempo internada. Entonces, un día como que ya mi familia vio que mi abuelita ya no iba a vivir. Claro, obviamente todos teníamos la esperanza, pero sí vieron que ya no. Y recuerdo que todos se empezaron a despedir de ella, pero a mí no me querían decir tal cual la realidad de las cosas. O sea, no me querían decir como que, oye, la verdad es que se está muriendo o cosas así, porque, a ver, mi abuelita ya había estado internada mucho tiempo. Entonces, en muchas ocasiones, entonces como que todos decíamos, no, pues obviamente va a salir del hospital, o sea, como siempre ha salido, ¿no? Y eso es todo a lo que me refiero cuando damos las cosas por sentado. Entonces, un día simplemente mi abuelita ya no podía hablar, estaba entubada. Entonces, un día simplemente su corazón me dicen que iba muy despacito en la maquinita esta, no sé cómo se llama. Me dan el teléfono. Yo no sabía que mi abuelita que no podía hablar. Y mi mamá me dice, dile todo lo que tú le quieras decir. Obviamente, o sea, esto lo hicieron para que yo me despidiera de ella, pero sin decirme como tal cual de que despídete, porque todos sabían que mi abuelita y yo éramos como muy unidas y muy apegadas también por lo del cumpleaños, porque pues dormíamos casi juntas, íbamos juntas para todos lados. Entonces, cuando mamá me dice, dile todo lo que quieras decirle, a mí me pasa el teléfono y yo le empiezo a decir muchísimas cosas, muchas, o sea, yo ahí le dije que la adoraba, que me disculpara, le pedí el perdón que yo le tenía que pedir, le dije lo importante que era para mí, lo mucho que yo la adoraba, lo mucho que ella significaba para mi vida y mil cosas, ¿no? Y no me respondía, obviamente, porque ella estaba entubada, pero es que yo no sabía. Entonces, en un momento pues ya me quitan el teléfono y le digo a mamá, es que no me responde, y me dice, no, es que ella no puede hablar. Y ya dije, ok. Entonces cuando baja la tía que estaba acompañándola en el cuarto, a mi abuelita, me dice, Aide, cuando tú hablaste con tu abuelita, los pulsos de su corazón se empezaron a acelerar. Y ya tenía así con los pulsos muy bajitos muchísimo rato y en cuanto escuchó tu voz, se empezó a acelerar. Entonces, yo no sabía paranormales que esa iba a ser mi despedida porque pues todos teníamos esta idea de que iba a sobrevivir, ¿no? Al día siguiente me dan el permiso de entrar y me dice, íbamos en el elevador, como yo era menor de edad, y me dice la psicóloga del hospital, que era quien me iba acompañando en el elevador, me dice, oye, tu abuelita ya no tiene la misma apariencia, ella ha cambiado mucho, tienes que entender que la imagen que vas a ver ahorita es diferente para que trates de estar tranquila. Y tienes dos opciones. Una es quedarte con la imagen que tú tienes de tu abuelita y otra es, quedarte con la imagen y no entrar a verla. Porque es que mi abuelita terminó muy mal, paranormales, terminó muy hinchada, de otros lados terminó delgada, su cuerpo acabó como deforme, no sé cómo explicarlo, o sea, muy mal terminó. Entonces, como que a todos les daba miedo que yo la viera así porque iba a ser un trauma muy fuerte. Y me dice la psicóloga, tienes esa opción de quedarte con la imagen que tú tienes de tu abuelita o entrar y entender que vas a ver a una persona muy distinta, pero que sigue siendo ella. Y paranormales fue un trauma que a mí me atormentó años porque ya estando afuera del cuarto de hospital, yo no pude abrir la puerta. Yo no pude y no entré. Siento que una parte de mí, también por la edad, tenía más esperanza de que viviera. Yo no alcancé a dimensionar pues la magnitud, ¿no? De lo que estaba sucediendo, como que en mi mundo yo decía, ella va a sobrevivir, ella va a despertar bien, ella va a pasar Navidad conmigo y me va a volver a hacer pastel de chocolate con nuez y todo va a estar bien.
Y pues nada, que yo no pude abrir la puerta, me regresé, mi mamá me dijo, está bien, es mejor, porque, o sea, como que todos consolándome, ¿sabes? Pues ándale, que al día siguiente mi abuelita muere, y yo me quedé con un tormento durante más de 6 años, casi 10 años, donde yo misma decía, es que ¿por qué no entré? ¿Por qué no la abracé? ¿Por qué no elegí esa opción? Y de verdad, paranormal es que para mí fue horrible el saber que fue mi decisión no entrar. Yo tenía 15 años, saber que tampoco era como que muy madura para entender las cosas. Y bueno, me quedé mal y saben, paranormales, un consuelo que a mí me quedó es que yo tuve una última llamada con ella y saber que me escuchó por los latidos de su corazón, que eso es algo que ha sido hermoso, ¿no? El saber que los latidos de su corazón a mí me indicaron que ella me estaba escuchando. Pero sí, me quedé muy mal de saber que pues no entré, no la vi, que no hablé con ella en persona, que no toqué su cuerpo, no toqué sus manos, no la acaricié como ella me acariciaba la cara. Y yo aprendí una lección muy importante a partir de su muerte, y fue que las personas somos efímeras. Las personas somos seres temporales que tenemos el tiempo extralimitado y que es tan limitado que desaprovecharlo es una falta de respeto, no solo para nuestro cuerpo, sino para nuestra alma. Y a pesar de que me quedó un trauma muy grande durante mucho tiempo por este suceso, me ayudó mucho a respetar el tiempo y a ver el tiempo como el recurso más importante que tengo, porque la gente se muere. Y cuando la gente se muere, pasa esto que describe Camila, que es que sudas, estás mal, te sientes perdida, no sabes qué hacer, porque no somos conscientes de la muerte hasta que la vemos cerca, ya sea en nuestro propio cuerpo o en el cuerpo de las personas que amamos. Y a muchas personas les pasa que precisamente necesitan ese quiebre para entender lo valioso de la vida. Camila Sodi narra algunas cosas que me gustaría compartirles y ella dice, con respecto a la muerte de su madre, aún está conmigo, en el olor a pasto recién cortado, en los atardeceres en la playa, en el olor a lluvia en el pavimento mojado, en los colibríes que se pasean por mi ventana, en mi gusto por la vida. Porque ella aprendió a ver a su madre en muchísimas áreas. Aprendió a sentir a su madre con los pájaros, con el viento, con el agua. Y a mí me gustaría decirte que si tú atravesaste o estás atravesando un duelo muy fuerte por una muerte, trates de reconocer a este ser que estuvo encarnado en algo que tengas a tu disposición. La muerte se vuelve algo muy incómodo porque la persona, el alma que se queda con el cuerpo físico tiene esta necesidad de abrazar, de besar, de tocar, de platicar, y ya no se puede porque la muerte es una transición hacia otro nivel en el que no se necesita el cuerpo físico. Y entonces la comunicación se vuelve extraña, se vuelve anormal, porque ¿cómo yo me voy a comunicar con un ser que no lo veo? ¿Cómo yo me voy a comunicar con un cuerpo que no está, que incluso está enterrado o cremado? ¿Cómo? Y ahí está la profundidad de la conciencia, del alma, la profundidad que podemos desarrollar los seres humanos en poder comunicarnos de maneras distintas, a través de los elementos naturales, a través del cielo, a través de la palabra, a través del fuego, a través de sentir la compañía de ese espíritu en nosotros, en nuestra casa. Y algo que me parece muy bonito y que en lo personal practico mucho es el pedirle señales a mis muertos. De repente, cuando me siento muy sola, porque a ver, yo soy un alma muy sola, yo puedo estar rodeada de gente y yo soy un alma muy sola y me gusta y lo disfruto, y la verdad es que estoy acostumbrada porque pues así he estado siempre. Entonces, cuando la soledad me rebasa y empieza a parecerme incómoda
Y a ver, que no siempre debemos de llenar esto con la espiritualidad, ¿eh? Necesitamos presencia humana. Pero cuando la soledad me está atacando así como que durísimo, a mí sí me gusta pedir señales. Y no nomás a mis muertos, a mis guías, a mis ángeles y a todo lo que se me cruce a mí por la cabeza, que sí, para mí primero está Dios y eso es algo que espero que siempre lo recuerde mi alma. Para mí primero está Dios, pero sí me gusta como que incluso jugar con esto, jugar en el buen sentido, ¿eh? No anden experimentando cosas que no. Nada de que Juan Gabriel dame una señal, o sea, no, paranormales, no. Pero sí me gusta decir, abuelita, si estás conmigo, ponme una señal o haz esto o permíteme ver esto en el día. Y paranormales, ¿qué pasa? Pasa. Y les quiero contar una historia. Bueno, llega una madre conmigo y ella llega muy mal, llega en un estado de depresión terrible. A ella la contacta una amiga, creo, de ella conmigo. Y bueno, ella llega a preguntarme por su hija que fallece. Y estos temas son muy sensibles paranormales porque las personas que trabajamos en esto desarrollamos una sensibilidad que la tenemos que volver fortaleza porque pues si no te pierdes junto con el consultante, entonces no. Y bueno, esta chica llega y curiosamente su hija había fallecido, su hija cumplía años el mismo día que yo, justamente. Entonces, mi cumpleaños acababa de pasar y justo el cumpleaños de su hija fallecida. Y la mamá estaba muy triste paranormales porque la hija muere en un accidente. Y bueno, su mamá sentía como que ella había tenido cierta culpa. De repente la gente se muere y como que empezamos a recapitular qué hubiéramos podido hacer diferente para que la gente no falleciera, pero la realidad es que iban a morir. Y esto es muy fácil de decirlo y muy difícil practicarlo, pero es una realidad que igual pues la gente nos vamos a morir, ¿no? Y esta madre queda muy mal por la muerte. Aparte era una niña súper linda, o sea, la niña me parece que tenía como 5 años, preciosa, era su adoración, sus vestiditos, sus moñitos. Y ella me dice, su mamá, me dice que algo que a ella le quedó como consuelo fue pedirle señales precisamente a su hija. Que lo que hizo, pues imagínense el estado en el que ella estaba y lo mucho que necesitaba sentir, aunque fuera por medio de señales, la presencia de esa niña. Entonces ella le decía a su hija, si tú estás aquí conmigo, ponme un Lego, una fichita de juego rosita en mi camino. Y paranormales, pónganse a pensar qué tan posible es que te estés encontrando Legos, fichitas de juego de ese color enfrente de ti. Sí, sí hay muchas, pero ¿qué tan probable es que las estés encontrando? Y más de hasta el color. Y su mamá me decía que solía ver fichitas de Lego. Y su mamá incluso me decía, no es como que yo las esté buscando, solo aparecen y es como lo más mágico que aparecen. Paranormales, a ver, hay algo que se llama SAR, que es nuestro sistema de activación reticular. Y el SAR es el que selecciona, como que selecciona la información y la mete en nuestro sistema. Esto no se los estoy choreando, es verdad que existe el SAR. Entonces, el SAR selecciona dentro del mundo de posibilidades, el SAR es el que identifica lo conocido o lo que quieres, el comando que le das y lo mete en tu sistema. Si bien nuestro SAR influye en nuestras decisiones, en las elecciones que hacemos, en la información que metemos, hablando ya de probabilidades y de milagros, yo creo que el hecho de que esa mamá se encontrara el Lego rosa en su camino no fue un tema de selección cerebral, fue un tema de que le estaban mandando las señales desde el cielo, desde el mundo de los fallecidos, desde el mundo de los angelitos, de los niños que se van. Para mí eso es. Aunque exista una explicación científica de que no, es que lo ves porque te estás mentalizando y entonces tu SAR lo busca, pero es que es algo muy específico, es decir, no le estamos pidiendo al SAR que busque un árbol, le está pidiendo a su sistema de activación reticular, o sea, que identifique las fichitas Lego rositas. Y algo súper importante que me decía esta mujer es que yo no lo estoy buscando, simplemente aparecen. Entonces, paranormales a mí pueden llamarme loca, pueden mucha gente decir que yo estoy alucinando, que quiero creer lo que me da la gana, pero allí están las pruebas. El tema es que en un mundo espiritual
siempre queremos meter la ciencia y a veces yo me pregunto, ¿por qué a fuerzas queremos meter la ciencia en algo que es mucho más inmenso? ¿Por qué a fuerzas queremos encontrarle una explicación? ¿Por qué no podemos vivir sin explicación? Y luego acá nos dice, ¿no? Porque al cerebro no le gustan los vacíos. A mí me lo decía mucho mi maestro de metafísica. Al cerebro no le gustan los vacíos, entonces el cerebro lo que hace es rellenar con la información que puede. Pero el que tú pidas cosas tan específicas y lleguen a tu camino, se crucen en tu camino, es algo muy impresionante. Yo tuve una anécdota que se las cuento aquí rapidito ya para terminar, y que si les gustan estos temas, por favor déjame aquí abajo en los comentarios para yo seguir ampliando, y si quieren saber más acerca de este libro, ya que lo termine les voy resumiendo. Paranormales. Hace poco yo me sentí un poco perdida y a veces no sé qué tan buena es mi comunicación con el creador, qué tanto lo hago bien o mal, si estoy como con el camino correcto o no. Y en una etapa de una desesperación muy grande, yo le dije a Dios, le dije, necesito que me mandes una mariposa amarilla. Y le dije, mándamela como quieras, no me importa, pero con esa mariposa yo voy a saber que tú me estás tratando de decir algo. Yo ya estaba tan desesperada, yo ya no sabía ni qué información recibir, yo solo sabía que necesitaba información. Entonces, pues pasaban las horas y no me mandaba la mariposa, y miren que yo ahí sí estaba buscando, yo volteaba al jardín, al árbol, al pasto, no había mariposa, y es raro porque aquí afuera de mi casa cada rato hay mariposas, pues ese día no había mariposa. Paranormales. Y como al segundo o tercer día, yo entro en una crisis muy grande y yo le había pedido esa señal a Dios de la mariposa amarilla. Y entonces me da una crisis muy fuerte en la noche antes de dormir. Y como yo no sabía qué hacer, agarré el teléfono, abrí Instagram y lo primero que me sale es un montón de maripositas amarillas con un mensaje que si encuentro la imagen se las voy a anexar aquí. Y para mí fue increíble porque el mensaje lo sentí tan directo en un idioma que era tan mío que me sentí escuchada por Dios. Yo no sé cuál sea tu creencia de Dios, pero creas en Dios, creas en el universo, en los muertos, en los ángeles, pide señales. Pide señales y no olvides que la muerte es algo que todos transitamos y que gracias a ella podemos comprender el valor de la vida. Paranormales, oigan, me los traje para acá porque este video lo grabé en dos partes. La primera parte, la verdad es que no podía grabarla el día de ayer, no sé qué pasaba, que todo se me estaba como que trabando, como que complicando. Y cuando vi el video dije, no, la verdad como que me faltó decirles muchas cosas porque, oigan, a mí me gusta hablar. Entonces, bueno, Paranormales, que me traje una libreta que es esta, que por cierto le quiero dar las gracias a Ana, que fue quien me regaló esta libreta. Ana es una paranormal que ya llevo tiempo conociendo, entonces agarré esta para anotarles las cositas que me faltaron por decirles acerca del tema que estábamos hablando, que era la muerte. Y una de las cosas que me faltó decirles esta fue la razón por la cual yo les estaba explicando el proceso que yo viví con mi abuelita, y es a dónde te lleva el dolor. Bueno, cuando nosotros atravesamos una muerte, un duelo, cuando nosotros tenemos una situación donde nos toca despedirnos, donde incluso hay personas que se les muere la gente y no lo tenían previsto, que piensas que va a vivir como nosotros, que pensábamos que mi abuelita iba a vivir, no, y hay personas que sus familiares mueren en algún accidente, en algún viaje, o sea, porque cuando una persona está en el hospital, quieras que no, sí sientes que se puede morir, como que incluyes esta probabilidad, ¿no? Pero cuando una persona muere en un accidente, en un viaje, siento que el shock es todavía más fuerte. Entonces, yo les hablaba mucho de mi experiencia con la muerte. A ver, y que esta ha sido una. Siento que la muerte ha estado como muy cercana a mi vida constantemente y me ha costado bastante trabajarla, ¿no? Este tema de a dónde te lleva el dolor me lleva a contarles que siempre se puede hacer algo con el dolor. Por ejemplo, cuando muere mi abuelita, pues yo me quedo muy obsesionada con la idea de que yo no me despedí de ella y de que sentía que era totalmente mi culpa, ¿no? Porque yo no la había visto durante meses, habíamos tenido un problema
Entonces yo me quedo con esta culpa y la verdad paranormales es que yo me termino dedicando a esto de leer las cartas, canalizar espíritus, ver si recibo algún mensaje de los muertos también. Yo me doy cuenta que ahí yo sanaba una gran parte donde muchas de las personas sí se podían despedir de sus muertos, muchas de las personas sí lograban ese cierre que yo no pude. Y de repente muchas personas me preguntan como, oye, pero si tú haces eso, pues ¿por qué no haces como tú el cierre con tu abuelita? Y miren, paranormales, sí he tenido estas prácticas, pero no es lo mismo el cerrar tú sola. Y siento que a veces con la ayuda de un medium es como más sanador con la ayuda de un tercero. Bueno, ese es mi particular punto de vista. Muchas veces sentí que incluso esta conciencia se me estaba yendo de las manos, ¿saben? Porque de repente para mí el relacionarme con personas que no eran conscientes de esto, o peor, que nunca se les había muerto nadie, paranormales, estas personas tienen otra perspectiva de la vida, ¿saben? Y qué padre que todavía no han atravesado esos procesos, pero claramente pensamos muy diferente, no que las personas sean malas o que yo sea mala, solo pensamos muy distinto y sí, después de atravesar bastantes muertes, la verdad es que yo siento la vida así, como que siento que el tiempo es una mera ilusión y que venimos aquí a experimentar lo más que se pueda porque el tiempo se nos va a acabar y no es renovable. Sabes, ya sea que tú hayas vivido la pérdida muy de cerca o no, yo siento que vive con la conciencia de que te puedes morir en cualquier momento, porque eso hace que perdones más rápido, que salgas adelante más pronto. Ha sido difícil asimilar estos conceptos y tratar de tener una vida normal, ¿no? Por eso me gusta mucho relacionarme con personas que tienen como esta conciencia de la vida y de la muerte. Y yo les pido a todos los que hemos tenido pérdidas, no tienen que ser pérdidas específicamente de muertes ahorita por el video, pero pérdidas de bienes materiales, pérdidas como de tu alma, cuando sientes que tu alma se desfragmenta. Observa hacia dónde te está llevando o hacia dónde se está dirigiendo el vacío que dejó la pérdida y en qué lo puedes transformar. Y entonces tuve que aprender a transformar esas pérdidas, ese vacío en algo. Y la verdad, paranormales, es que me gustaría contarles que yo lo transformé en un libro. Ese libro está dirigido principalmente a mujeres. El libro habla acerca de las relaciones humanas, de los apegos, de cómo se sale de eso. Y todavía no está terminado, pero ya está en proceso y la verdad es que es un gran reto para mí mencionar eso porque siento que es algo muy valioso para mí. Si está alineado con la energía divina y la energía universal, pues se materialice, que ya lo tengo, pero pues todavía estamos en el proceso, ¿no? Entonces, a lo mejor a ti el dolor te lleva al deporte, a lo mejor a ti el dolor te lleva al trabajo, a lo mejor a ti el dolor te lleva al arte, a ti el dolor, ¿a dónde te está llevando? A mí, mi maestro de metafísica me decía mucho, lo que no está creciendo se está estancando. Se está estancando o se está pudriendo. Entonces, hay que buscar, siento, el crecimiento constantemente. No siempre se va a poder crecer, pero constantemente. Y bueno, el otro punto del que les quería hablar, si los muertos se quedan entre nosotros. Miren, en todas las consultas que yo he dado, me he percatado y todavía no encuentro el por qué. Porque con algunas personas sí y con otras no, pero sí me he percatado de que hay muertos que sí se quedan entre nosotros. Y siento que si tú haces estas prácticas de llamar a los muertos, que esto suena como muy intenso, yo porque ya estoy acostumbrada y lo hago todos los días, ¿no? Pero si tú haces estas prácticas de intentar llamar a un familiar fallecido, amigo, tienes que tener un propósito, y esto ya lo he mencionado antes, un propósito claro, no por morbo. Y también tienes que como pedir que si esto está alineado con la energía se presente, porque el tema con la mediumnidad, con las canalizaciones, es que todo se estanca cuando la persona que está intentando hacer el contacto se pone muy terca. Por ejemplo, hay personas que incluso tratan como de manipular la información que les da el muerto. Eso no se hace. Y me tocó en alguna ocasión cuando una mujer a fuerzas quería que su marido le pidiera perdón, su marido muerto. Y yo no escuchaba que le pidiera perdón y a esto voy, que
una sesión de mediumnidad no te dice siempre lo que tú quieres, te dice lo que se necesita salir a la luz, la información que se necesita revelar, pero no siempre te va a decir lo que tú quieres y de esto tienes que ser muy consciente cuando te metes a estas cosas. Entonces, ¿a qué se debe el por qué algunos muertos se quedan y otros no? La verdad es que no tengo idea. Sin embargo, he notado que muchas veces cuando estamos como muy cerca en vida de alguien y esa persona fallece y esa persona en vida tenía como esta misión o este hábito de cuidarte, cuando esa persona fallece, a veces sí se quedan como tus protectores, como tus cuidadores. Y hay otras veces donde pueden no ser tus protectores, tus cuidadores, pero si les pides protección, sí te la dan. ¿Por qué puedo llamar a un muerto de una persona que vive al otro lado del mundo? Entonces los muertos por su energía se desplazan más rápido y se pueden comunicar, ¿o qué es lo que sucede? Saben, paranormales, aunque yo me dedico a esto, hay muchas cosas que yo misma trato de descubrir, yo misma me cuestiono. No me gusta tener una fe ciega en todo, ¿no? Siento que hay que hacernos muchas preguntas. Entonces, si así fuera, el alma de la persona que murió sería mucho más grande, mucho más expansiva. Porque estamos hablando de que un medium, y no hablo de mí, hablo de cualquier medium, vas a encontrar muchísimas historias, como el caso que les dejé de Edgar Cayce, que si no lo has visto, pues te lo dejo en la cajita de descripción aquí abajo, o lo podrás encontrar en mi canal de YouTube o al final de este video. Edgar Cayce puede hacer estas sesiones de mediumnidad con personas al otro lado del mundo, y les estoy hablando que Edgar Cayce fue una persona que vivió en el 1800. Entonces la energía de un muerto no muere, se expande y se aligera porque se puede trasladar. Y entonces esto hace que el medium pueda escucharlo. ¿Qué tan inmensa entonces, qué tan profunda sería la muerte para que lograra algo que en vida no podemos? Porque se tiene esta idea de que la muerte es el final. ¿El final de qué? ¿No será el comienzo de la expansión? ¿No será el comienzo de una supraconsciencia? ¿No será el comienzo de otro tipo de comunicaciones? Y a mí algo que me rescató, y yo sé que mucha gente no está de acuerdo, pero a mí algo que me rescató fue de verdad sentir a mis muertos cerca. Porque siento que la muerte duele tanto porque la relacionamos con el final, pero ¿el final de qué? Y es dura, la muerte sigue siendo algo muy duro, pero si lo sientes cerca y si incluso te pueden dar señales, entonces no es el final, es el principio. Y pues nada, paranormales, esto sería todo de mi parte. Comenta aquí abajo si te gustó. Si te gustó el video, compártelo, por favor, que me ayudarías mucho. Y pues nada, te mando un beso donde quiera que estés y que tengas un día muy paranormal. ¡Chao!